Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mateo capítulo 12, versículos 39 al 41. No existe historia más espeluznante y dramática que esta. Parece de ciencia ficción, pero es más real que el periódico que recibes en la mañana. Me refiero a la historia de Jonás, el profeta mercenario. Digo esto porque este personaje trabajó durante un periodo de gran progreso en Israel bajo las manos y la administración del famoso rey Jeroboam II. En ese tiempo existía un estilo de sistema bancario. La iglesia se hizo rica y lo más probable que para Jonás fue un tiempo de apogeo económico. Cristo vio la importancia de referirse a este profeta y su experiencia con el gran imperio asirio. Amonestando a la generación inicua de su tiempo, Jesús decide informarles que la conversión de todos los habitantes de Nínive los reprendería en el día de la resurrección. La mayoría de los eruditos concuerdan que los eventos ocurrieron entre el 786 al 746 a.C. Nínive estaba pasando por una gran sequía, sufriendo peste y mortandad. Buscaban razones por las cuales los dioses les habían castigado de esa manera. Pero en vez de cambiar su comportamiento, se volvieron más déspotas, crueles asesinos empedernidos. Estas plaquetas fueron descubiertas por los arqueólogos modernos y nos dan prueba contundente de los horripilantes hechos de los asirios. Eran hombres sanguinarios, sádicos y violentos. Degollaban, descuartizaban y despellejaban a sus enemigos. Dios, mirando desde su trono, dijo: basta ya. Voy a mandarles un pregonero, alguien que les lleve un último mensaje de amonestación. Entonces Dios le hizo el llamado a Jonás. La palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Cuando Jonás recibió el llamado y pensó en la magnitud del proyecto, hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos optado a hacer. Es interesante notar que Jonás recibió la visión estando a 900 metros sobre el nivel del mar. Luego descendió al nivel del mar, o sea, al puerto de Jope. Allí compró un pasaje para irse a Tarsis, lo que hoy en día se conoce como la Costa del Sol de España. Era el Cancún de los fenicios, y para no variar su conducta, Jonás decidió descender aún más bajo. Queriendo esconderse y escaparse de Dios, se fue a dormir al fondo del barco. ¿Sabías que el costo de un pasaje de esta índole era equivalente al sueldo de un jornalero de todo un año por adelantado? ¿De dónde sacó tanto dinero este profeta? Bueno, entendemos que era un tiempo de prosperidad en Israel. Y lo más probable es que este profeta era un mercenario de la religión que cobraba por todos sus servicios, acumulando así riquezas.
Pero ¿por qué hizo esto Jonás? Es posible que él quería respuestas a ciertas preguntas como ¿cuántos ayudantes voy a tener para hablarles a los ninivitas? ¿Cuál será mi presupuesto financiero para este viaje? ¿Me quedaré en buenos hoteles? ¿Qué propaganda se harán antes de mi llegada? Pero cuando Dios le contestó que nada de eso habría, él dijo, no, yo no voy, búscate a otro. Pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Jonás, capítulo 1, versículos 4 y 5. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros, venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Parece ser que ganó la lotería. A veces los seres humanos creemos que nos podemos escapar de los problemas moviéndonos a otra parte del mundo. Pero luego nos damos cuenta que nuestra cabeza sigue pegada a nuestro cuerpo y los problemas nos acompañan donde quiera que vayamos. Entonces le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Pues entendían que había huido de la presencia de Jehová, ya que él se lo había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió, levantadme y echadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron a Jehová diciendo, oh Jehová, por favor, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente a Jehová. Le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero Jehová dispuso un gran pez que se tragase a Jonás. Y éste estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás, capítulo 1, versículos 8 al 17. ¿Te imaginas lo que habrá sido esa experiencia? Amigo que me escuchas, no te puedes escapar de Dios. Notemos que Dios hizo una tormenta y un gran pez justo al molde de lo que necesitaba Jonás. Dios trabaja de esa manera. Las pruebas que Dios permite en tu vida son hechas al molde tuyo, lo que tú puedes soportar. ¿Puedes visualizar a Jonás con tu imaginación? Quizá le dio sed e intentó tomar agua y lo único que encontró fue bilis amarillo del páncreas. Quizá le dio hambre, pero lo que halló fueron peces en descomposición. Tal vez buscó dónde sentarse, pero las paredes estomacales del pez eran escurridizas. No había luz alguna y muy poco oxígeno. Las algas marinas lo rodeaban. Además, lo más probable es que este pez se movió constantemente por el mar y eso lo sabemos, porque en el capítulo 2 dice que Jonás fue llevado a las partes más profundas donde se originan los montes. Y desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios, y dijo, desde mi angustia invoqué a Jehová, y él me respondió,
Clamé desde el vientre del Seol, y tú escuchaste mi voz. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré. La salvación pertenece a Jehová. Entonces Jehová habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Jonás capítulo 2, versículos 1 al 10. En el momento de mayor desesperación, siempre nos acordamos de Dios. En ese momento ni la ciencia, ni la psicología, ni el dinero pueden solucionar nada. Solo el poder del Creador del universo nos puede librar. Tal vez en nuestras vidas no tengamos a un pez como prueba, pero quizá un cáncer, o problemas económicos, o la muerte, o un divorcio. Es en ese momento que invocamos a Dios. Jonás así lo hizo en su desesperación y tuvo que admitir que la salvación le pertenece a Jehová y a nadie más. Así es, Nesí. Notemos que al ser vomitado del gran pez, Jonás salió todo sucio, maloliente y nauseabundo, pero Dios, sin preámbulos, le recordó lo que debía hacer. Debes ahora pagar lo que prometiste. Le dijo, debes ir a Nínive. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás capítulo 3 versículos 1 al 3. En el hebreo, Dios lo pronunció así. Vaihidebar Yahweh el Yohana, Shenit Lemor, como diciéndole a Jonás, no me rechaces de nuevo. Así fue que al entrar Jonás en la ciudad, comenzó enseguida a pregonar el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Iba de calle una a la otra, dejando oír la nota de advertencia. Lo hacía con un sentido de urgencia, pues quedaba poco tiempo para la inminente destrucción. Ahora, veamos algunos datos sobre Nínive. He aquí que el mapa que nos muestra el sitio de la ciudad. Las dimensiones, de acuerdo al gran arqueólogo Layard, eran las siguientes. Sus muros eran de 100 pies de alto y 40 pies de ancho. Tenía 1500 torres de 200 pies de alto cada una. La ciudad de Nínive encerraba 60 millas cuadradas y su población era de 1 a 2 millones de habitantes. Era una ciudad esplendorosa, llena de vitalidad, con diseños muy hermosos. La sala del rey estaba exquisitamente decorada. Los jardines adornaban toda la ciudad y un río pasaba a un lado y proveía agua a todas partes. El mensaje de Jonás a los ninivitas se puede sintetizar en los siguientes puntos. Ellos debían dejar a un lado el orgullo y la arrogancia, el materialismo y la ostentación, el adulterio, el engaño y la persecución. Jonás iba determinado, estaba seguro que Dios destruiría esa metrópolis. De verdad, él no deseaba perdonar a los habitantes de Nínive. Su prestigio estaba en juego. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Sin embargo, Dios vio el corazón y la sinceridad del arrepentimiento de los ninivitas y perdonó a todos los que se habían convertido en el mensaje de amonestación.
Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de su violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambie de parecer y se parte del furor de su ira, y así no pereceremos? Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Así fue evitada la condenación de los ninivitas, y el Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó nuevamente un orgullo jactancioso. Cuán maravilloso es Dios. Pero Jonás no estaba contento. Enseguida que supo que Dios perdonaría a los ninivitas, empezó a quejarse del Salvador. ¿Qué iban a pensar las naciones de él? ¿Y qué de la reputación de su oficio? Esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró a Jehová diciendo: «Oh Jehová, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Jehová, por favor, quítame la vida, porque mejor sería mi muerte que mi vida». Jehová le respondió: «¿Haces bien en enojarte tanto?». Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedía a la ciudad. Entonces Jehová dispuso que creciera una planta de resino para que hiciese sombra sobre la cabeza de Jonás, para protegerle de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el resino. Pero Dios dispuso también al amanecer el día siguiente un gusano que atacó la planta de resino, y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo: «Mejor sería mi muerte que mi vida». Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 8. No existía perdón en el vocabulario de Jonás. Muchas veces tampoco existe en el nuestro. Queremos que Dios haga nuestra voluntad, porque no vemos más allá que nuestra razón. Pero Dios juzga el potencial de todo pecador y su móvil. Él no se rige por las apariencias, y pensar que cuando Cristo estuvo predicando aquí en la tierra dijo que estos habitantes de Nínive resucitarán en el día final y verán al Hijo de Dios venir en las nubes. ¡Qué maravilloso es Dios! Su perdón es inigualable. Dios, en su infinito amor, salva al penitente y cancela la condenación del pecado. La sangre de su Hijo unigénito cubre toda maldad. Esta es una hermosa esperanza para nosotros, los perdidos. ¿Cómo puede el mundo rechazar tal perdón? Tal vez tú te encuentres en una situación precaria, en un callejón sin salida, pues hoy te decimos: Cristo es tu solución. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo,
Si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, 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 yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha con su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, 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 yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Qué hermoso programa el que hemos visto hoy, presentado de una manera profunda, sencilla, pero elocuente, por el pastor Omar Grieve y su esposa Nisí. La historia de Jonás es una de las historias más hermosas, fascinantes y emocionantes de la Sagrada Escritura. Este hombre fue llamado por Dios para cumplir con una misión. La misión era sencilla: ve a Nínive a predicar. Pero sabes, en lugar de obedecer la palabra de Dios, Jonás decidió desobedecer. La Biblia dice que cuando se retiró de Dios, descendió a un barco, siguió descendiendo a Tarsis, y después de la tormenta, como nos relataron los esposos Grieve, descendió a lo profundo del mar y siguió descendiendo porque el pez se lo tragó. Y allí, en esas profundidades, en medio de esa tremenda oscuridad, este hombre tomó la decisión de clamar a Dios. Y cuando Jonás declaró: la salvación pertenece a Jehová, las Escrituras afirman que el pez lo vomitó y se fue a Nínive a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué mensaje presentó Jonás? ¿Había mucho entusiasmo en su mensaje?
Había conceptos positivos en esa presentación. Si lees cuidadosamente la historia, notarás que es uno de los mensajes más negativos que presenta la Escritura. ¿Cuál era ese mensaje? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No había ni siquiera una nota de salvación en el mensaje. Sin embargo, el Espíritu Santo se valió de ese mensaje breve, impactante, profundo, y dice la Escritura que todos, desde el rey hasta el menor, en todo ese tremendo territorio que abarcaba cientos de miles de personas, las Escrituras dicen que todos tomaron la decisión de aceptar el mensaje del Señor y arrepentirse. Sabes, amigo, amiga, el Señor, de la misma manera que Él llamó a Nínive, nos llama a nosotros hoy, con un mensaje más glorioso, con un evangelio maravilloso, un mensaje más positivo, localizado en este precioso libro, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. El mensaje es el evangelio eterno, las buenas nuevas de que Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que nos trajo salvación y vida eterna, y que muy pronto regresará en gloria y majestad para llevarnos consigo al reino eterno, donde moraremos para siempre con nuestro Dios. En este día, así como lo hizo la señora Nessie Grieve, me uno a ella en su invitación. Te invito en el nombre del Señor a que tomes la decisión más importante de tu existencia. Recibe a Jesús en tu corazón en este momento. Pide esa ayuda divina, que el Señor está dispuesto a concederte grandes bendiciones, pero hazlo ahora, en este momento. Y sabes, tengo una nota muy positiva para ti. Aquí nosotros, en La Voz de la Esperanza, queremos ofrecerte algo precioso y queremos enviártelo a tu casa. Pero para ello, llama por teléfono a ese número que ves en pantalla. Es el 1-888-TESOROS. Repito el número telefónico. Es el 1-888-TESOROS. Llámenos. Queremos orar por usted y por su linda familia. Que Dios le bendiga ricamente.